Y la finalidad de todo esto es fortalecer la seguridad regional, cuyo eje y centro son las fuerzas de autodefensa del Japón, que a su vez están protegidas por la sombría nuclear americana, ¿no? León Panetta ha advertido sobre un posible conflicto regional ahora en Tokio, y ha dicho que de ocurrir involucraría a los Estados Unidos. Sus palabras textuales son: está en el interés de todos, en los intereses de todos, que el Japón y la China mantengan buenas relaciones y encuentren una manera de evitar una escalada mayor. Al mismo tiempo, los secretarios de defensa del Japón y de los Estados Unidos en Tokio, hoy, León Panetta y Morimoto, han anunciado conjuntamente un acuerdo nuevo entre el Japón y los Estados Unidos de América para situar un segundo sistema de defensa antimisiles, de radar de defensa antimisiles, en la isla de Honshu. Naturalmente lo que dicen es que es para frustrar un ataque potencial de Corea del Norte. Y León Panetta ha dicho que espera que la China, o que confía que la China, no va a estar disgustada con la colocación de este segundo radar, que esto no debería desagradar a la China. Panetta ha dicho: hemos transmitido claramente nuestra preocupación a los chinos. Esto es, que Corea del Norte y el uso de sus misiles balísticos son una amenaza a nuestra seguridad. Es cierto, lo que dice es estrictamente cierto, pero no es todo. Esto es, también hay lo que no vemos. Las tensiones en el mar de la China han aumentado significativamente y han llegado a los titulares de la prensa, porque en enero los Estados Unidos anunciaron que iban a trasladar parte de su poder naval del Atlántico al Pacífico, en una proporción de 60-40. Esto es, 60% de su fuerza naval pasa del Atlántico al Pacífico y 40% queda en los otros mares del mundo. Esto significa que sus activos navales se desplazan a esta región justamente, y de una manera importante. Claro. Y cuando el Pentágono ha dado explicaciones sobre estas medidas, ha expresado que la razón es prestar más atención a esa región, estar presentes en esa región donde el crecimiento económico y militar de la China está causando fricciones con sus vecinos. Cosa que es absolutamente cierta. Hemos visto hace pocos días acá cómo Filipinas y la China están en una disputa por unos arrecifes, en realidad unas islas diminutas, que son las Scarborough, debajo de las cuales hay centenares de miles de millones de toneladas métricas de gas. Y entonces, evidentemente, lo que está ocurriendo es que la dimensión de estos países, la dimensión del Asia, la cantidad de población que tiene, las necesidades de energía para sus sistemas industriales, representan una fuerza imperiosa de abastecerse de lo que necesitan. Estamos hablando de otra dimensión, estamos hablando de una China de más de 1.000 millones de habitantes, estamos hablando de un Japón de más de 120 millones de habitantes. O sea, las dimensiones del Asia son otras. La India también tiene más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? Y entonces, esta situación no es una situación que puede glosarse a la ligera, pasarse por alto. Esto es una situación que empieza a desarrollarse y que no puede sino hacerse más tensa a medida que vayamos llegando a mediados del siglo XXI. Este es uno de los escenarios, o el escenario de fondo más conflictivo que hay en este momento en el mundo. Al mismo tiempo, en paralelo con la crisis con el Japón, hay ahora un conflicto entre China y los Estados Unidos, porque China ha impuesto aranceles y subsidios a su industria automotriz y luego ha colocado aranceles altos a los automóviles norteamericanos que son importados a la China.
Y entonces los Estados Unidos está protestando ante la Organización Mundial de Comercio. Los chinos han replicado y han denunciado la ley automotriz norteamericana ante la Organización Mundial de Comercio. De tal manera que empezamos a ver de alguna manera lo que es la frontera de la globalización. Una cosa es lo que un profesor universitario puede decir sobre la globalización. Otra cosa son las necesidades materiales de los pueblos y los mecanismos no siempre armoniosos en el comercio internacional. Y lo que estamos viendo en este momento es justamente eso. Entonces hay la crisis con el Japón, que más que por las 5 islitas es por los fondos marinos y por el gas y el petróleo que está contenido debajo de la superficie del mar. Y en el caso de los Estados Unidos, aliado de la China, el comienzo de una disputa comercial por proteccionismo que ya está a partir de hoy ventilándose en la Organización Mundial de Comercio. Ahora bien, en este contexto, Rusia es aliada de la China. Claro. Y Rusia no es indiferente a esta situación. Y hoy Vladimir Putin, en el polígono Raivetsky, en el Cáucaso, en el ejercicio Kavkaz 2012, que significa Cáucaso 2012, ha declarado lo siguiente: lamentablemente, dice Putin, aumenta el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Mantengamos nuestra pólvora seca, lo que significa lista para disparar. Mantengamos nuestra pólvora seca e incrementemos la capacidad defensiva de Rusia. La importancia de vuestra labor, le dice a las Fuerzas Armadas rusas, de vuestro servicio a la patria, irá en aumento. Entonces, naturalmente, como decía Maquiavelo, el dinero es el nervio de la guerra. Claramente. ¿No? ¿Cuáles son las conclusiones que esta situación bastante complicada nos muestra? La primera de ellas es que es obvio que la China no puede confrontar militarmente a los Estados Unidos en esta etapa. Eso es una imposibilidad material. Tampoco los Estados Unidos quieren la confrontación. De tal manera que todas estas movilizaciones, en realidad netamente políticas, excepto la violación del mar territorial japonés, que ya es un asunto muy grave, son posicionamientos para el futuro. Y el futuro, naturalmente, implica que esta situación, con todos estos límites marítimos que se superponen desde el mar del este de la China al mar del sur de la China, es una situación que no puede sino complicarse en el futuro, ¿no? Hay una multitud de reclamos marítimos y debajo de eso hay enormes cantidades de petróleo y de gas. Esto es potencialmente más peligroso que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Es más peligroso porque se trata de poblaciones infinitamente más numerosas, con estados infinitamente más disciplinados y desarrollados, y que tienen una necesidad existencial y vital de energía, de materias primas. O sea, lo que está en juego es el futuro de sociedades superpobladas, relativamente bien gobernadas, muy organizadas, y que enfrentan un futuro complicado. Y es el momento también en el cual los Estados Unidos empiezan, en medio de su crisis y su recesión, a sentir el impacto comercial de la China. Entonces es una situación que intrínsecamente es más compleja que la del Medio Oriente, digamos, para las próximas 2 o 3 décadas de este siglo, ¿no? Y eso es lo peligroso, ¿no? Enormemente peligroso, porque lo que estamos viendo además en el siglo XXI, tanto en el Medio Oriente como en este conflicto, es una nueva estrategia que es política y militar simultáneamente. Esto es, la violencia, sea verbal, social o incluso militar, se ejerce en todos los niveles. La distinción entre civiles y militares ha desaparecido. Yo utilizo manifestaciones o utilizo la fuerza
O utilizo las dos cosas, como en el caso de estas islas. Meto a patrulleras en el espacio marítimo del rival, pero al mismo tiempo hago grandes manifestaciones en las calles. Claro, entonces se usan todos los instrumentos de los cuales dispone una sociedad, lo que significa también que la violencia del siglo XXI puede dejar al siglo XX en pañales. Eso aterra. Porque ya es una violencia sin reglas. Todas las normas del derecho público europeo que están contenidas en las regulaciones de La Haya, en las convenciones de Ginebra, desaparecen por necesidad cuando la distinción entre lo civil y lo militar se borra. Y un último elemento que tenemos que tener en cuenta es que la historia es un factor importante en todo esto, en el comportamiento de los estados. Esto es, el siglo XXI no va a ser una excepción respecto a los recuerdos históricos y la experiencia acumulada en la historia. Las relaciones entre la China y el Japón han sido muy malas desde el siglo XIX, si no desde antes, ¿no? Y entonces acá hay otra frontera no querida o involuntaria a la globalización, que es un límite psicológico pero real frente a la integración de las economías. Y entonces lo que estamos viendo es un mundo que primero ha abrazado con un enorme entusiasmo una posibilidad, pero una posibilidad que implica una gran racionalidad, que es la globalización, pero súbitamente aparecen las necesidades y aparecen las grandes líneas históricas, que en el caso de estos estados son más que centenarias, milenarias, y empiezan a generarse conflictos en gran escala, cuyo desenlace futuro no conocemos. No conocemos. Y no se puede uno atrever a predecir. No se puede uno atrever a predecir, pero las hipótesis que manejan, por ejemplo, los centros de estudios estratégicos en los Estados Unidos son más bien hipótesis de gran peligro, ¿no? De enorme peligro. Uy, uy, uy. Vamos a ver Ahí cómo estamos. sigue esto. Gracias, Pancho. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Pausa, regresamos. Tenemos mucho más. Estamos en Mira quién habla.